Segunda parte del programa, hoy vamos a estar compartiendo una nota que está con nosotros en comunicación desde Paraná, Fabián Rogel, que en Entre Ríos es un referente claro del radicalismo, lo que es alternativa radical, y le agradecemos la presencia, la posibilidad de dialogar con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? A vos y a toda tu audiencia, y particularmente a los vecinos y amigos de Gualeguaychú. Fabián, en materia política estamos atravesando una crisis que golpea en distintos sectores de distintas maneras, y algo que vengo diciendo desde hace tiempo es que estamos en lo que sería la campaña política más larga de la historia, porque estamos a más de un año de lo que van a ser las elecciones y se está haciendo campaña, se está haciendo ya la presentación de quiénes van a ser los precandidatos. Justamente usted está en Paraná porque ayer se presentó el candidato Sergio Avero para ser justamente quien lidere la candidatura por su espacio en la ciudad. Yo entiendo a aquellos que, por ejemplo, no se encuentran en funciones dentro de una ciudad, dentro de un municipio o dentro de una legislatura, que tengan la necesidad de mostrarse como referente, como para que ir construyendo la imagen al momento de pensar en una candidatura a futuro. Pero no estamos como muy adelantados, o es tan fuerte la crisis que amerita que estemos pensando en la campaña del año que viene. Buena pregunta. No me refiero a vos, ni al medio donde estamos haciendo esta nota, sino los medios de concentración importantes que tiene este país, son los que están en un estado de agitación y de excitación permanente. Y eso va generando, sin que lo quieran los propios dirigentes políticos, va generando la conciencia en la cabeza de la gente como una necesidad de que este gobierno no funciona, de que este gobierno se termina, que se tiene que ir, un estado retrotrayendo nuestras cuestiones anterior al 83, y hace que la gente viva en un estado de expectativa, bueno, y lleva a la dirigencia política también a sumarse a esta cuestión. Pero sí, además, creo que la situación económica y social del país amerita también una necesidad de cambio, y le va dando a la gente la sensación de que si vienen las elecciones se va a votar una cosa que va a cambiar otra. Y desde mi punto de vista, quienes gobiernan deberían gobernar, quienes hacen la oposición deberían dedicarse a eso y después dedicarse a la cuestión electoral. No se puede vivir de manera permanente en cuestiones electorales, sino cuál es el tiempo que tenemos para pensar en nuestros representados. Yo veo como vos que hay un estado de excitación permanente, y ya lo vi con la pandemia, además de una pandemia que nos colocó a toda una situación en el mundo muy particular, donde los medios también, el debate era si había o no había pandemia, y vos tenías al lado tuyo un padre, una madre, un hermano, una esposa que había tenido COVID. Entonces, hasta eso se estaba debatiendo y se ponía ante la política. Bueno, desde ahí en más, yo observo que hay lo que vos decís, ¿no? Un estado de agitación y de expectativa política demasiado adelantado. Bueno, en el caso mío, yo hace 40 años hago política, ¿no? Y lo hago no en términos electorales, sino lo hago pensando muy humildemente. He sido convencional, redactamos la Constitución, he sido diputado de la provincia, presidente del bloque, he sido diputado de la Nación, vicepresidente del bloque con Mario Negri. Presidí en el gobierno nacional anterior la Caja de Jubilación en las Fuerzas Armadas. Es decir, hace 40 años que nosotros estamos tratando de poner el oído en la gente, en el pueblo, para ver qué es lo que podemos hacer para mejorar y para cambiar. Pero sí, observo un estado de agitación demasiado anticipado en lo que debería ser, sobre todo porque hay gente electa para cumplir funciones, ¿no? Este lapso de 40 años trabajando dentro de la política, tratando, como bien dice usted, de acercar el oído a las problemáticas de la gente, ¿no estamos un poco en deuda en ese sentido? ¿No estamos encontrando que las respuestas nunca llegaron?
Bueno, anoche, increíblemente, lo presentamos a Sergio Avero, un abogado, docente, en fin, de un apego hacia el radicalismo de muchos años como candidato a intendente de la ciudad de Paraná, que le va a acompañar a la candidatura a gobernador. Y lo decía yo anoche, ¿no? Eh, Siempre hay que estar expectante porque cuando uno pone alguna mirada crítica, razonable sobre estas cosas, aparecen estos sectores de centro y centro derecha que en muchos casos son antidemocráticos y que de Europa están reverdeciendo algunas cosas que yo ya parecía que habían muerto. Por ejemplo, el actual primer ministro de Inglaterra, de España, de Francia, con un centro derecha que cuestiona la propia democracia. Yo sé, y me parece, y tengo la sensación, lo decía ayer, que hay algunos que se escudan en esas cosas para extrañar las botas, o sea, los militares, para extrañar el fascismo, como si eso hubiera sido mejor. No, no. La democracia, decía Alfonsín, con la democracia se come, se vive, eh, y la gente lo tomó como una reivindicación lógica, pero primero la democracia como sistema de vida, de convivencia, de armonía social y posibilidad de reclamar lo que nos pertenece. No como solución automática de los problemas, porque la democracia va a solucionar por per se las cosas. Y a veces ha habido adelantos y a veces ha habido algunos retrocesos, pero la democracia no lo inventaron los partidos políticos al poder. Al poder no lo inventó los políticos. El poder existe más allá de los partidos políticos. Y hay sectores económicos, vos lo sabés perfectamente como comunicador que sos, que hay medios de comunicación y hay medios que están al servicio de determinados modelos económicos y generalmente muchos modelos económicos que no están en el país. Por lo tanto, que el pueblo argentino crea que esta situación solamente está vinculado a que los políticos y la democracia no le han resuelto las cuestiones personales, me parece que una mirada pequeña. Pero sí, a mí me gustaría hoy, en la Argentina y en esta provincia, tuviéramos una calidad de vida e institucional muy superior en 40 años de democracia. Pero bueno, todo está por hacerse y todas las ideas bienvenidas, porque de ahí a pasar a personajes como Milei, que critican la política, pero quieren ser el presidente de la nación, hay una cosa que uno no termina de entender. Estamos en deuda, yo me siento en deuda, a pesar de que no he tenido responsabilidades, por más que he tenido muchos cargos, no he tenido responsabilidades de poder muy importantes, pero creo que estamos en deuda, no la democracia, dejémosla, la democracia es un sistema de vida que hasta ahora no ha sido superado, pero la dirigencia política creo que estamos en deuda. Menciona a Milei, menciona aquellas figuras que, así como Milei acá, en Europa empiezan a salir a la luz, como la flamante presidenta de Italia, y me sorprende que quizás pasa desapercibido o sin queja alguna situaciones como la que se vivió en China, donde se echó al presidente, al expresidente de al lado del presidente actual. Ese tipo de cosas es como que no se critica porque como China es la potencia mundial, ahí no pasa nada. Es como cuando antes Estados Unidos invadía un país y no se decía absolutamente nada. Bueno, me parece que hay una lógica que la traslado a lo que recién acabas de decir. Si viene Ucrania, ¿no? Y quiere irse a la OTAN y van a ponerle una base a Rusia en el patio trasero, porque ponerle una base de la OTAN de las 36 que ha puesto Estados Unidos, no estando en guerra, 36 bases de la OTAN en el mundo, y reacciona en función de eso Rusia, entonces Rusia está matando a la gente en Ucrania, son todos asesinos, inició una guerra, y no se critica esta cosa de que estamos en paz, no hay guerras mundiales, y sí siguen poniendo bases de la OTAN en todo el mundo. Entonces, pareciera ser que los asesinos son los rusos y que los Estados Unidos siguen teniendo la potestad de ser los padres de Latinoamérica. Lo mismo pasaba en toda América cuando Salvador Allende, cuando llenaron de dictaduras toda la democracia. Lo mismo pasa con las cuestiones que vos referías recién. Ni está bien, porque no es democrático, tendrán que resolver los habitantes de China qué quieren hacer con sus países, no tenemos que opinar nosotros,
Lo mismo acá en la Argentina. Yo me expresé los otros días y dije que me gustaría, no tengo nada que ver, que entre Bolsonaro y Lula ganara Lula, porque Lula se presenta como un más lógico, y lo ha dicho, continuador de lo que podría ser un mercado común para América, como fue el Mercosur, que lo iniciaron Sarney con Alfonsín. Bueno, saltan y dicen, bueno, asocian ya a Bolsonaro con, algunos asocian Bolsonaro con la derecha Coso, que lo ha dicho, yo coincido eso, y otros asocian Lula con los Kirchner. No, no tiene nada que ver. Hay que saber separar las cosas y decir, en la China comunista no hay democracia, pues tiene ese sistema. ¿Qué va a hacer? Y lo que hicieron los otros días es una barbaridad, levantarlo al, al vicepresidente que estaba disintiendo con el presidente, bueno, una muestra de lo que... Ahora, lo que hace Estados Unidos, que inventa cualquier cuestión, como Afganistán y todo lo demás, y los invaden porque dicen que tenían armas químicas y lo que querían era quedarse con el petróleo, eso no se habla. Bueno, esta lógica comunicacional que tiene el capitalismo occidental, donde estamos parados, tampoco sirve. Tampoco sirve ni ocultar la falta de democracia en China, ni ocultar las cosas que hace Estados Unidos. Me gustaría, es apasionante lo que es la cuestión a nivel internacional, pero quisiera volver a la cuestión local, yendo a la parte provincial. Usted mencionó al pasar que aspira a la gobernación y no es la primera vez que ha participado justamente en esa puja. Y quisiera conocer un poco la visión que usted tiene. Es la ¿Cómo? primera vez. La primera vez que va a participar. No se dejaron participar porque esta terrible situación que son las PASO, donde los partidos pasan a un segundo plano y los dueños de las candidaturas son los candidatos, no me permitió en ese momento participar porque bueno, yo no estaba en ese momento compartiendo la candidatura en Macri, entonces Macri resolvió que fuera de Ángel su candidato, por lo cual no pude participar. Para recordarlo, nomás. Está bueno que lo recuerde porque en este momento ese espacio político que usted está mencionando es el que está diciendo que las pasos no tienen que ser sacadas, como para recordar. Y bueno, ¿cómo ve la provincia hoy? Es decir, si usted aspira a ser gobernador, obviamente debe tener una mirada de tipo balance de cómo se encuentra la provincia. Estamos hablando de una provincia que tiene la ciudad, si no es la más pobre, está bordeando el ranking de la pobreza, como es Concordia, una ciudad que a la vez que tiene pobreza se le está construyendo un aeropuerto internacional. ¿Cómo ve esos altibajos, esos contrastes tan fuertes dentro de nuestra provincia? Te lo voy a hacer muy concreto para no tener que dar explicaciones muy largas. Hace 169 años, por poner 1853 como piedra basal, Entre Ríos, 1853, discutía hace 169 años, de igual a igual con Buenos Aires, qué país queríamos ser. Eso era Entre Ríos. Discutíamos qué país queríamos ser. Hoy, 169 años después, somos la hermana pobre de la región centro, junto con Córdoba y Buenos Aires. Perdón, con Córdoba y Santa Fe. ¿Qué ha pasado? ¿Hubo algo terrible que nos hizo retroceder tanto? Yo creo que ha habido malas políticas. Y lo digo con algún conocimiento. De estos 40 años de democracia, excepto 8 años que gobernó el radicalismo, hace 32 años que gobierna el justicialismo. Yo no soy reaccionario, era peronista, de Evita, tenía un sentimiento profundo de lo que representaba esa mujer para muchas mujeres de este país. Por lo tanto, no soy. Pero la verdad, el peronismo ha agotado su confianza con la gente a nivel nacional y también a nivel provincial. Es una gran provincia, tenemos así como un gran país, una gran provincia, y tenemos que tratar en lo posible, en primer lugar, cambiar y establecer un nuevo modelo productivo. Ver qué va a ser esta provincia mirando al mundo. No podemos ser productores primarios sin valor agregado, sin establecer la mancomunión lógica y necesaria entre lo que estudian nuestros pibes en las universidades y lo que se produce. ¿Cómo puede ser que haya un mundo entre lo que se produzca y un mundo en donde estudian los pibes? Tenemos que resolver que vamos a hacer, además de un nuevo sistema productivo, el Estado tiene que estar atrás acompañando a nuestros productores. Nuestros productores no pueden estar haciendo las cosas como hace 100 años. El Estado ahí tiene que estar diciéndole, mirá,
vos en este departamento producís tal cosa, bueno, el mundo anda de otro lado. Nos parece que vos deberías reconvertir tu producción en esto, vos podés hacer lo que quieres, producir lo que quieras, pero el Estado tiene que estar acompañando. Tenemos que resolver qué vamos a hacer con la Water, tenemos que resolver cómo vamos a cambiar esta vergonzosa situación que tiene el IOSPER, tenemos que resolver modelo productivo, la Water, el IOSPER, tenemos que tener una mirada muy profunda y rápida qué vamos a hacer con la hidrovía. Sentarme en el puerto de Paraná, que no hay puerto, y ver pasar miles y miles de buques paraguayos que utilizan como corresponde la hidrovía para el transporte de carga, al no existir desde Menem para acá el tema del ferrocarril, digo, me da mucha tristeza. Nosotros tenemos que resolver esto. No puede ser que los puertos de agua profunda que tenemos como Ibicuí no estén funcionando. El IOSPER, vuelvo a que te dije recién, que la obra social más importante en esta provincia, tiene que haber un mecanismo prestacional que vuelva a cambiarnos. Entonces, todas estas cosas yo tengo, obviamente no te voy a tomar el tiempo del programa, lo discutimos cuando quieras, pero te trate de poner un poco la agenda de las cosas que hay que discutir. Porque Sí. la cara bonita, las imágenes y todo lo demás, pero una campaña es una parte. Pero la otra parte esencial, y en eso pueden ayudar ustedes, es obligar a los que quieren ser candidatos que digan qué van a hacer y cómo se resuelve. Es interesante, como para reflexionar un poco antes de la última etapa de la entrevista, esto que menciona de la hidrovía y de los puertos que no están en funcionamiento, porque son ingresos que generarían, es decir, generarían beneficios para la provincia, generarían beneficios para la misma gobernación, para las mismas intendencias. ¿Qué es lo que usted cree que bloquea ese desarrollo? ¿Por qué alguien que tiene el poder dice, no, no desarrollemos eso o dejémoslo así porque no nos conviene? ¿En qué cosa no les conviene? Alguna vez cuando era bastante niño, no tan niño, tenía esa lógica que planteás vos, que es bueno decirle a la gente, de que la gente por ahí tiene esa concepción de que muchas veces los gobiernos no funcionan, porque bueno, se equivocan, son buenas personas, pero no saben, no. Hay que terminar con ese idea. Yo siempre le he dicho a muchos dirigentes políticos, esta cosa de que vos llegás a gobiernos provinciales, municipales o nacionales de un país, y resulta que de golpe te encontrás con que había una situación que vos no conocías, no. Si vos querés ser parte de la gobernabilidad, de la gobernanza, como se dice ahora, de un país, de una provincia, tenés que tener conocimiento pleno y creer que las cosas no se hacen. No se hacen no por impericia, no se hacen porque se reparten el poder los sectores económicos más poderosos, como el caso de la hidrovía. Y no quieren que funcione porque que el Estado esté controlando y haciendo funcionar semejante construcción como es la hidrovía, les beneficia a algunos. Nosotros tenemos, por ejemplo, todavía, ¿no?, de la época de Menem para acá, todo el desarrollo que tiene que ver con el transporte fluvial, mirando Buenos Aires, absolutamente. Los puertos más profundos hay que ir a Rosario, hay que ir a Rosario o algún puerto que esté sobre la costa de Santa Fe, porque son donde se concentraron desde la época de Menem las concesiones. Hay que terminar con concesiones que tienen más de 40 años. No voy a dar nombre y apellido, pero hay concesiones de personas que ni siquiera realizan lo que es el mantenimiento y todos los puertos confluyen hacia Buenos Aires. Hay intereses económicos, cuanto menos se invierte mejor y cuanto más se utiliza para que la gente le salga más caro el transporte de los productos primarios que elabora este país, es un negocio que algunos persiguen. Muchas veces no hay impericia. Hay negocios en los cuales el no funcionamiento de las cosas les funciona a ellos. Entendiendo esos intereses, ¿cómo se puede enfrentar a esos intereses? Cuando Néstor Kirchner con Cristina enfrentaron la cuestión de lo que fue la pelea con el campo, tuvieron una desestabilización a nivel nacional. Cuando hablamos de la hidrovía, estamos hablando incluso de intereses hasta internacionales ahí. ¿Cómo cree que una gobernación está en condiciones de enfrentar a semejantes poderes, enquistados hace 40 años? Y la política tiene tácticas y estrategias, ¿no? No voy a inventar nada. Creo que con el tema del campo, el debate era un debate importante,
pero a mancomunar por un error político de Cristina Kirchner, mancomunar la Federación Agraria con la sociedad rural, un enorme error. Sí, 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 yo no estoy juzgando la situación, sino lo que implica cuando se ponen en juego peleas así tan fuertes. Bueno, el poder tiene que tener la habilidad, no digo astucia porque no me gusta una palabra menor para mí, pero tiene que tener la habilidad de ser nacional en lo que corresponde y velar por los grandes intereses de la nación y del pueblo. Ahí, a mancomunar por fobias, por peleas, los sectores productivos más chicos con los más grandes, que no han tenido que ver con el desarrollo pleno de la nación, es un error político. Y ahí se hace más difícil. Las políticas de Estado establecen una correlación de fuerzas muy importante, pero además la provincia donde vivimos, usted y yo, se llama Entre Ríos. Entonces, nosotros, porque estamos estableciendo junto con Corrientes, Misiones, y la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, tenemos que establecer en esa hidrovía una mesa de consenso, tenemos intereses comunes, que va a ser muy poderoso. Y no es el manejo de nuestras vías navegables, no es un gran secreto. En la medida que nosotros establezcamos consensos entre estas provincias donde circula la hidrovía y establezcamos de alguna manera continuidad, porque eso son las políticas de Estado. Yo gané las elecciones, voy a tener impronta, voy a tener mis funcionarios, voy a tener estas medidas. Ahora, las cuestiones estructurales, como las políticas de Estado en materia educativa, de salud, esta cuestión de la hidrovía y todo lo demás, eso debe ser inalterable. El país en 40 años de democracia tiene que ir a políticas de Estado, porque ahí los grandes intereses retroceden. Última pregunta, tiene que ver con nuestro país vecino, Uruguay. Es un potencial de fraternidad que hoy los vemos recorriendo nuestras ciudades por una ventaja económica, una ventaja del tipo de cambio, restricciones que se están poniendo más estrictos en las fronteras por el tema del paso de la mercadería de un lado al otro, como si fueran ahora grandes justicieros de las transacciones, que siempre el pueblo es el que termina pagando los platos rotos de una política mal hecha. Y veo que Uruguay es una especie de hermano con un gran potencial para desarrollar trabajos en conjunto, para desarrollarse tanto ellos como nosotros, y está ahí como primarizado lo que es el trabajo entre estas dos grandes fuerzas políticas, un país y nuestra provincia. ¿Cómo ve eso? ¿Es posible cambiar lo que hoy está pasando? En primer lugar, quiero recordar en eso que hablaste hoy al principio, lo que era la democracia en el 83, cruzar a Chile, a Uruguay, era una cosa tediosa. Alfonsín y los gobiernos chilenos, brasileros, uruguayos, hicieron muchísimo para romper ese aislamiento que les servía a algunos que tenían pequeñas estrategias militares que yo nunca las voy a comprender. Hemos avanzado, pero bueno, las crisis económicas de cada país hacen que en obviamente, estas situaciones económicas, la diferencia de precios, los procesos inflacionarios, hagan que haya estos contrabando hormiga penoso. Nosotros nos ha ocurrido al revés, hace poco, hace 4 o 5 años, recuerdo cuando los argentinos iban a Uruguay o iban a Chile, porque estaban las cosas, la diferencia cambiaria era favorable a la Argentina. Creo que la actual situación nacional tendrá que repensarse. Si el actual gobierno nacional no continúa su mandato, y si nos toca a nosotros en esta coalición, también tendremos que resolver. Porque estuve mirando anoche el nivel de crecimiento de la deuda y lo que hay que pagar de aquí a 5 años y 6, es una cosa monstruosa. Y eso acrecienta las posibilidades de generar más inflación, de que produzcan estos contrabandos hormigas, porque la gente tiene que vivir, tiene que comer, y se moviliza y busca las posibilidades. En países hermanos como estos los buscan. Creo, por eso termino diciéndote,
que cuando uno observa lo que ocurre, no para opinar sobre lo que tienen que hacer los brasileños, los uruguayos, los chilenos, lo piensa en función de una idea común. Me definí yo y saludé el triunfo, y deseo que sea así, de Lula, no porque algunos creen, no, que Lula es, no asociemos, Lula es Lula y defiende los intereses de su país, que tenga alguna afinidad con algún dirigente político de la Argentina, a eso a mí no me preocupa. Sí sé que Lula se ha definido claramente en favor de la distribución de la riqueza de su pueblo, la gente pasó a comer y a vivir mejor en Brasil con Lula, y él es un defensor de lo que hizo Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín con Sarney, que fue el Mercosur. Entonces, ahí hay que lograr también en América buscar, como buscó la Comunidad Económica Europea, una región y armó lo que armó. Acá en América nosotros tenemos que dejar de ser tutelados por los Estados Unidos. Tenemos que buscar una manera política que tenga mejoras económicas en nuestros pueblos en una idea común. Fabián Rogel, muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido. A ustedes. Entre Ríos es una gran provincia. Hay que despertar y volver a ser aquella Entre Ríos de Urquiza que discutía de igual a igual con Buenos Aires, no qué por provincia íbamos a ser, qué país teníamos que ser. Muchas gracias por tu espacio.